Cuando oramos el Padre Nuestro, descubrimos la dignidad de ser hijos de Dios, de ser hijos de este Padre, pero también descubrimos la responsabilidad de vivir nuestra filiación divina y la misión de construir la fraternidad en el mundo. Descubrimos nuestra dignidad, responsabilidad de vivir y la misión de construir. Cuando oramos el Padre Nuestro, sentimos de modo especial la fuerza de Dios, y esa fuerza nos hace sentir vacilantes cuando pronunciamos el abad, pero al mismo tiempo sentimos seguridad porque este abad nos quiere, nos ha tomado de la mano y podemos apoyarnos en él. Cuando oramos el Padre Nuestro, sentimos la certeza ante la duda, la fe ante la incertidumbre, la alegría consoladora de la resurrección ante la amenaza sombría de la muerte. Certeza ante la duda, fe ante la incertidumbre, alegría de resurrección ante la amenaza sombría de la muerte. Cuando oramos el Padre Nuestro, pedimos perdón de nuestros pecados al Padre que nos ama y nos perdona, y nos comprometemos a perdonar y construir un mundo reconciliado, fraterno, agradable y humano, en el que desaparezcan para siempre las guerras y las violencias. Un mundo reconciliado, fraterno, agradable y humano. Todo eso pasa cuando nosotros oramos el Padre Nuestro. Ahora, como les había prometido en el día de ayer, vamos a ver cómo el Padre Nuestro es, cómo el Padre Nuestro es un programa de vida para nosotros. Todos estos días, meditando el Padre Nuestro, hemos visto que es una oración fundamental, que es una oración que puede ser también considerada un programa de vida. Esta oración nos hace, como ya hemos dicho, entrar en relación con Dios, con los demás y conmigo mismo. En el Padre Nuestro, aunque no es un texto doctrinal, los discípulos encuentran principios y enseñanzas que guían su actuar. Por eso debemos siempre decir, esta oración es un magnífico programa de vida para cada uno de nosotros. Y ese programa de vida se consolida en unos pasos, digamos, en 6 pasos. El programa que nos presenta el Padre Nuestro, según mi parecer, se concibe en 6 pasos. Primer paso, reconocimiento de Dios como Padre. Es lo primero. La oración comienza con la invocación Padre Nuestro. Este principio nos recuerda que Dios es un Padre amoroso y nosotros somos discípulos, hijos queridos de ese Padre. Para nuestro programa de vida, para nuestra vida diaria, esto implica reconocer siempre la dependencia de Dios y confiar en su providencia. Cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, nos confiamos en la mano del Padre. Al orar el Padre Nuestro, el discípulo no solo estanca sus ojos en el pasado, también mira al futuro, en adelante, hacia arriba. Ese Padre que es distante también es cercano. Centra el discípulo su actitud en lo humano y en lo divino. Y eso es muy importante, porque sabiendo que tenemos un Padre providente, un Padre amoroso, el discípulo solamente reconoce esa filiación, esa relación especial con Dios, cultiva su fe y desde ahí recibe las bondades que todo padre debe ofrecer: pan, perdón y protección. ¿Se acuerdan de las 3 P? Pan, perdón y protección. Segundo,
El segundo paso de nuestro programa de vida es la santificación del nombre de Dios. En el Padre Nuestro se ora para que este nombre sea santificado. Como programa de vida, esto llama a reflejar la santidad de Dios en todas las acciones diarias. El discípulo reconoce la santidad de Dios cuando se reúne a orar en comunidad, cuando celebra su presencia, su grandeza. Por eso, en todas nuestras acciones, nosotros debemos siempre respetar y honrar a Dios, buscar la pureza y la santidad de todo. Hay belleza y bendición en muchas cosas, pero a veces tú y yo preferimos cerrar los ojos. Tenemos que abrir los ojos a la santidad de Dios para mirar al mundo y ver en ellos también los alientos de santidad. Para nuestro programa de vida, el Padre Nuestro nos recuerda el señorío de Dios. Nosotros pedimos que ese reino venga y que se haga su voluntad. Y son prioridades de todo discípulo. Por eso cuando decimos venga tu reino y hágase tu voluntad, expresamos el deseo de que el señorío de Dios se establezca en nuestro corazón y en el mundo entero. Esto implica vivir de acuerdo al reino, vivir de acuerdo a la justicia, la paz. Eso también implica trabajar para construir esa paz y esa justicia, buscar el bien común, trabajar para que el mundo cada día sea mejor. Se acerca un certamen electoral y nosotros debemos siempre tratar de buscar el señorío siempre de Dios. En nuestro programa de vida, orando el Padre Nuestro, descubrimos la confianza en la providencia de Dios. La oración del Padre Nuestro también motiva a pedir la ayuda de Dios en las necesidades. Y por eso decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Qué hacemos? Reconocemos nuestra dependencia de Dios y vemos nuestras insuficiencias materiales y espirituales. Pero ante todo, esta petición dice, confía en tu Padre, confía en su provisión y luego sea agradecido. El discípulo pide a Dios que le done el pan de cada día. Por eso asume un programa de confiar siempre en Dios, reconociendo que solo Él provee. El discípulo aprende, orando el Padre Nuestro, a valorar la provisión diaria ante las necesidades básicas y a practicar la caridad de un Padre que ya ha sido caritativo. En nuestro itinerario, en nuestro programa de vida, también se agrega el elemento del perdón y la reconciliación. El Padre Nuestro instruye a perdonar a los demás, así como a pedir el perdón de los propios pecados. Cuando se ora por el perdón de los pecados, se subraya la importancia del perdón en las relaciones humanas, en el matrimonio, en la comunidad religiosa, en la comunidad parroquial. Por eso debemos practicar la misericordia y buscar la reconciliación. El discípulo que ha recibido el perdón ahora debe reflejar ese perdón en la comunidad discipular. Integrar el perdón es buscar la paz, es estar tranquilo, es comprender que un Dios que perdona también exige perdón. Siempre digo que el mundo está herido y necesita misericordia. Por eso tú y yo debemos ser agentes de misericordia para la sociedad del día de hoy. Como último punto, el Padre Nuestro en este programa de vida nos dice que debemos buscar la protección ante las tentaciones y pruebas de la vida. Con el Padre Nuestro se pide a Dios la liberación del mal y la protección ante la tentación. El discípulo mira su debilidad y pide la ayuda del Padre para resistir las tentaciones y para resistir el mal. En el programa de vida discipular debe estar la búsqueda de la fortaleza y la protección de Dios. La oración
permite alcanzar la fortaleza espiritual para resistir la tentación y alcanza la protección para evitar el mal y hacer el bien en las diferentes acciones. En conclusión, el Padre Nuestro es un programa de vida que guía al discípulo hacia la santidad y la plenitud de la vida en Cristo. Ahí les dejo mi contacto, Centinela de la Fe. Con esta intervención damos por terminado mi parte teórica en este curso sobre este taller sobre el Padre Nuestro. Ahora yo quisiera escuchar qué otros elementos ustedes agregarían para que se pueda seguir construyendo un programa de vida en el Padre Nuestro. Si tienen también cualquier intervención o comentario de todo lo anterior, pues este sería el día para dialogar y compartir. De mi parte, gracias. Muy bien, muchas gracias al Reverendo Padre Santos Monción. Para que todo tenga un orden, vamos a ir levantando las manitas y así el sistema va a darle un orden de participación a todos los que se interesen en participar. En el mes de junio, desde ya se lo quiero avisar, vamos a volver a pedirle la intervención al Padre Santos Monción para que tenga un conversatorio sobre el Padre Nuestro, pero ya con algo puntual. Eh, por ejemplo, visualizaremos el Padre Nuestro, por ejemplo, en la liturgia o el Padre Nuestro. El Padre Santo Monción y yo nos pondríamos de acuerdo para ver en cuál elemento pudiéramos como resaltar en ese conversatorio. En este taller ya hemos visto en términos generales toda una serie de informaciones importantísimas de tipo teológico, dogmático, de orden práctico como en este momento, pero todavía nos queda muchos elementos más y pienso que vale la pena que en el mes de junio, como ya el padre y yo habíamos conversado, tengamos pues una continuación con un conversatorio muy puntual, un solo día, sería un solo día, y que analizaremos algo así. Y antes de darle la participación a Ana Virginia, una de las reacciones que yo sentía cuando el padre estaba presentando esta última parte era cuánta falta nos hace a nosotros la conciencia de que somos hijos. Somos, no es un asunto, y creo que el padre ha insistido, el padre Santo Monción ha insistido mucho en esto que es tan importante. Dios es padre, pero no es solo padre mío. Y esto debería generarnos a nosotros en nuestra sociedad y en el mundo un ambiente donde la paz sea, podríamos decir, como un compromiso entre hermanos. Y si hay conflictos, si hay violencia, y ustedes y yo estamos mirando una enorme violencia generalizada, pero una violencia que uno dice, pero Dios mío, ¿de dónde le ha salido tanta violencia a la gente? Y yo creo que viene del hecho de que hemos perdido a un Padre común que nos haga hermanos, en donde yo estoy interesado y comprometido con el bien del otro porque es mi hermano. Entonces, cuando no te conozco y puedo arrancarte todo lo que es tuyo, lo hago. Y cuando puedo violentarte, puedo maltratarte, porque se ha perdido la conciencia de que todos somos hermanos, porque todos somos un hijo, somos hijos del mismo Dios. Y este quizás es el mal que nosotros estamos heredando de la ausencia de un padre común. La sociedad posmoderna, los líderes mundiales están muy interesados en sacar a Dios de en medio, de quitar a Dios de en medio. Y esto justamente es lo que está generando
este ambiente como de un egoísmo tan, podríamos decir, atroz, tan penetrante, un egoísmo que está permeando todos los ambientes, incluso la familia, los matrimonios, en fin. Es mi comentario, cuando el padre ayer pedía esto, yo decía, y hoy me lo confirmó con su participación, es la conciencia de la paternidad lo que nos está matando, la conciencia. Ana Virginia y Paula. Buenas noches. Yo a mí me gustaría agregar que uno también de los proyectos en la vida que le pone a uno el Padre Nuestro, o bueno, que al menos yo entiendo, es amar al prójimo. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el Padre Nuestro dice, perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, de la única manera en la que uno puede perdonar al prójimo es amándolo. Entonces, yo entiendo que ese también es uno de los proyectos de vida que le da a uno el Padre Nuestro. Y también a mí me gustaría agregar sobre lo que, bueno, sobre lo que el reverendo estaba diciendo ayer, que una persona preguntó que cómo, que o sea, que es, bueno, realmente ella preguntaba sobre que cómo se dividen las cosas que uno le pide a Dios con el Padre Nuestro. Entonces yo entiendo que, que cuando uno reza el Padre Nuestro, realmente el Señor entiende cuáles son las intenciones como más profundas que uno tiene. Entonces, según las intenciones que uno tenga, mediante el Padre Nuestro, es que el Señor a uno le concede esas bendiciones. Porque, o sea, nosotros por el Padre Nuestro, nosotros pedimos pan, pedimos pan, pedimos perdón y pedimos el reino de Dios, pero también uno tiene como este tipo de, yo le digo, como este tipo de necesidades, qué sé yo, emocionales, que a veces uno está pasando por situaciones, qué sé yo, que uno está pasando por estas situaciones que no son ni que uno está pasando hambre, ni que uno necesita perdonar a otra persona, o que tal vez no hacen énfasis literalmente en lo que dice el Padre Nuestro. Entonces, yo entiendo que el Padre Nuestro es como ese punto de enlace en el que el Señor entiende cuáles son las necesidades de nosotros o sea, y nos da, perdón, es la que Él entiende cuáles son las necesidades de nosotros y así Él como que le va concediendo a uno poquito a poquito según Él entienda que es lo correcto. Y Muy bien. eso es lo que... Muy bien, gracias por tu comentario. No sé si el padre tiene alguna reacción. Si no, entonces pasamos a Paula Romero. Buenas noches. La paz y la gracia de parte de Dios esté para cada uno de ustedes. Amén. Es emocionante para mí escuchar esa explicación de lo que es el Padre Nuestro. Cuánta falta nos hace a nosotros, los católicos, entender las oraciones que nos dejó Jesucristo. Porque yo particularmente hago el Padre Nuestro muchas veces en el día, pero ahora yo entendí que cuando yo hago el Padre Nuestro, yo estoy haciendo las oraciones más maravillosas que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias, vuelvo y digo de nuevo, por esa exponencia que nos lleva a nosotros a conocer parte de lo que Dios nos dejó a nosotros, poder orar. No hay que buscar muchas cosas, sino orar desde el fondo del corazón, haciendo esa oración y poniéndola en práctica. Pasen buenas noches y muchas gracias. Gracias a usted por su comentario, Paula. Bien, Entonces, yo al final hago un resumen de todo. sí, como usted quiere. Muy bien. El padre está anotando y va a hacer un resumen de todo. El padre Santo Monción pone que su Instagram, para que lo sigan, Centinela de Fe, Instagram, Centinela de Fe. Muy útil. Gracias. Bueno, Claudia Moreno. Sí, muy buenas noches.
Bueno, quiero darle las gracias al Padre por la hermosa explicación que nos dio del Padre Nuestro y me quedo con lograr entender que las maravillas del Señor son muy grandes. Creo que nosotros nos hace falta entender en el mundo actual en el que estamos con la relatividad que el Padre nos estaba explicando. Nosotros efectivamente vivimos en un mundo en el que se nos olvida que nosotros somos familia y el Padre me recordó efectivamente en sus explicaciones en estos 3 días que nosotros somos una familia espiritual. Tenemos un padre, tenemos una madre, tenemos un hermano y tenemos un consolador. Y en esa familia espiritual el Señor nos permite que nosotros tengamos también una familia humana y desafortunadamente nosotros solamente nos afiliamos como familia a quienes son de nuestra sangre y a veces incluso hasta ni con ellos o a los que comparten con nosotros la misma nacionalidad o a los que comparten con nosotros las mismas creencias o a los que comparten con nosotros las mismas formas de pensar, de sentir o de creer. Y efectivamente, cuando el Padre nos dio las explicaciones, creo que el Señor permitió que a través del Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad, yo comprendiera que mis hermanos son todos los seres humanos, sin distinción, sin ver más allá. Y ayer en su charla me tocó muchísimo el corazón porque efectivamente comprendí que mis hermanos son todos los pecadores del mundo, incluida yo misma. No solamente los santos, porque yo quiero que sean los santos mis hermanos, pero los pecadores muy poquito. Entonces le doy gracias al Padre, al Señor en su infinita misericordia por haberme permitido estar y compartir, y en su infinita misericordia al Espíritu Santo, que ya casi estamos en Pentecostés, y este es un hermoso regalo que el Espíritu Santo nos dio del don del entendimiento para poder comprender lo que el Señor quería darnos. Muchas gracias, Padre, y a todos ustedes. Claudia, tu comentario me dice que hemos cumplido el cometido. Gracias le damos a Dios porque definitivamente nos llena de placer escuchar ese comentario, de verdad. Claudia, José Agustín. Muy bien. Realmente, diácono, a medida que uno va introduciéndose en los temas de la iglesia, va comprendiendo cada una de las oraciones. Porque, por ejemplo, yo rezo el Padre Nuestro 5, 6, hasta 10 veces al día. Pero a partir de ahora es una oración diferente que yo hago, ¿verdad? Una oración diferente. Y siempre antes de esto yo decía, quien reza el Padre Nuestro no debe tener enemistad. Porque si tú le pides a Dios que te perdone, tú debes perdonar. Eso yo creo que debe ser un propósito de vida. Además, le agrego que cuando el Padre Nuestro te acerca a Dios, está cerca de Él siempre, porque tú invocas al Padre pidiendo perdón, ¿verdad? Entonces, si tú pides perdón, debe perdonar. Gracias. Excelente, José Agustín. Muchas gracias por tu comentario. Bien, Filomena Abreu. Le recordamos que el padre está escribiendo los comentarios y va a tener sus reacciones al final. Filomena. Paz y bien. Santa alegría. Me llamó mucho la atención todo este curso que hemos escuchado durante estos 3 días. Lo que le puedo decir es que el Padre Nuestro me lleva a hacer las cosas cada día más bien o más mejor. ¿Por qué? Porque pienso que Dios está a mi lado y me está supervisando. Y esa es la razón de yo hacer las cosas bien, teniendo el superior mío al lado o estando a sola, porque por el temor que le tengo a Dios. Es cuanto.
Muchas gracias por su comentario. Gracias. Luis Baret. Yo creo que yo estuve, y eso lo digo todo como información, yo leía una noticia que decía que el 65% de la población mundial no conoce nada de Jesucristo. Y quiere decir que un 35% conoce de Jesús. Pero cuando yo hacía mi análisis y decía, wow, ¿cuál es la razón para que tan pocas personas conozcan de Jesús? Porque si seguimos viendo la cantidad de musulmanes que no creen en Jesucristo, estaríamos hablando que quizá entre católicos y los demás no son ni un 15% de la población mundial. Ahora la pregunta mía es la siguiente. Ahora que escucho el Padre Nuestro y, y se me prende un bombillito y me estaba cuestionando por qué tanta persona no conoce de Jesús. Y entonces me viene a la mente justamente cuando comienza, Padre Nuestro que estás en el cielo. Me paro ahí y comienzo a analizar el Padre Nuestro, frase por frase. Por ejemplo, creo que en esa frase, Padre Nuestro que estás en el cielo, estamos creando un Dios muy lejano, un Dios que no está presente. Cuando estamos conscientes que Jesucristo dijo, cuando Jesús dice, por ejemplo, que acaso ustedes no creen que el Padre vive en mí y yo vivo en él, y que nosotros somos parte de la iglesia de Dios. Entonces yo me pregunto, no voy a pedir que cambien la oración que viene con la raíz de nuestra iglesia, pero yo creo que hay que trasladar a este Dios maravilloso, hacerlo más personal, que la persona conozcan de Jesús. Y agrego que yo estoy viendo, participamos aquí activamente en diferentes, en la iglesia, que en una, que en otra, que con la renovación, y quizás deje esta piedrecita para muchos, y es que cuando vayamos a predicar, no hablemos tanto de nosotros. Una prédica debe estar basada justamente para hacer que ese Dios vaya a nosotros, aunque está, pero para que lo sepamos de corazón. O sea, hablemos de las raíces, volvamos a la raíz del Evangelio, para que ese fuego con que los mismos apóstoles no le importaba morir, también a nosotros, por el amor y el conocimiento de Dios, podamos proclamar que realmente Jesucristo está vivo y que Jesucristo realmente responde cuando clamamos a este Dios de misericordia. Solamente. Un saludito. Su nombre es Luis Baret, ¿verdad? Ajá. Sí. Luis, tengo que motivarle a verle, porque van a estar grabados El lunes. El del lunes y martes. Bien. Martes y miércoles, creo que fue. Sí, martes y miércoles. Porque no, el Padre nuestro que estás en los cielos no significa un Dios distante. Sería una mala interpretación aquí del Padre nuestro. Incluso el término padre, yo decía ya que implica cercanía y confianza, porque cuando se decía Abba era en el ambiente familiar y cuando se decía Abba también implica el usted de afuera, es decir, el Padre Nuestro implica cercanía de Dios, pero también distancia de Dios. Y cuando decimos que estás en el cielo, decimos que somos ciudadanos de allá, es peregrinación. El Padre Nuestro es una oración totalmente familiar, la cual la iglesia no podría cambiarla ni por tradición ni por nada, porque la recibió precisamente de la tradición oral y escrita, así. Pero es una oración de cercanía que nos muestra ese amor cercano del Padre, pero también cuidado, como dice el libro del Coelet, no podemos acercarnos demasiado a Dios, hay que tener también su respeto y tomar entonces también su distancia. Muy bien. Gracias por la aclaración. Bien, vamos a darle dos últimas intervenciones porque
vale la pena que escuchemos después algunas reacciones del padre con respecto a las intervenciones de cada uno, así como lo ha tenido con la de Luis, y entonces terminaríamos para que no pasemos ya muy tarde después de las 9. Tenemos a Solange Méndez y a Rosa Almonte. ¿Cuál de las dos va primero, reverendo? Usted, porque está en el Ok. dice que usted va primero. Buenas noches para todos, bendiciones. Ayer no pude entrar, se me presentó un compromiso. Hoy les doy gracias a Dios por haber participado. Y viendo la meditación y el detalle de cómo es el Padre Nuestro, realmente el sistema actual nos está llevando a que no recordemos que tenemos un Padre con nosotros. Nosotros los padres no estamos inspirando a nuestros hijos a tener ese temor de Dios. Yo recuerdo que antes nuestros abuelos, nuestros padres, compartían todo en Navidad con los vecinos, lo que era la Cuaresma, la Semana Santa, y ya nada de eso se vive. Somos nosotros los que debemos inculcarle a nuestros hijos, nuestros nietos, que tenemos un Padre que nos ama, un Hijo que prometió estar con nosotros por siempre y un Espíritu Santo que lo recibimos desde el momento del bautismo. El Padre Nuestro, yo analizando, podemos verlo en diferentes lecturas de la palabra. Como decía, Jesús dijo, yo me voy, pero les envío el Paráclito. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. En el Mateo, el Señor nos dice, con referente a que Él nos da el pan de cada día, ¿verdad que sí? Pidan y se les dará. Realmente es una maravilla este taller. E incluso una de nuestras hermanas de la renovación hace un par de meses participó de este taller y lo tenemos programado para darlo en nuestra parroquia. Mil gracias por estas enseñanzas que nosotros como padres, como abuelos, tenemos que multiplicarlo y a darle a enseñar a nuestros hijos que tenemos un Padre que nos ama y que somos hechos a imagen y semejanza de esa Santísima Trinidad. Somos imagen de ese Dios Santo, uno y trino. Que Dios le bendiga y gracias. Amén, gracias. Bien, terminamos con Rosa Almonte. Buenas noches para todos, muchas bendiciones. Es una alegría tener este tema porque en realidad yo lo rezo y no sabía la interpretación con esta enseñanza porque me he quedado satisfecha. Y quiero aportar que el Padre Nuestro no solo nos enseña a rezar como Jesús, dándonos las palabras que debemos decir, sino que también nos lleva a una forma rica y significativa de hablar con el Señor y de escucharlo. Esa oración que Jesús con tanto amor se la dio a los discípulos para que nos la heredáramos nosotros, es la manera de conectarnos con el Padre. Y a través de ella nosotros podemos conectarnos con el Padre y también con Jesús. Por eso nosotros, si entendiéramos de verdad ese significado maravilloso que es el Padre Nuestro, nosotros, yo creo que el mundo sería diferente, porque ahí lo dice todo en esa oración. Es todo. Muchas gracias por su comentario. Gracias. Ahora le damos paso, por favor, al Padre Santos, que tendrá algunas reacciones y puntualizaciones a partir de sus comentarios
y ahí concluiríamos. Tenemos verdaderamente, creo que seguir interpretando, viviendo las realidades de nuestra fe. A veces nos conformamos eh, con solo ir a la misa y no profundizamos cada, cada saludo, cada oración, cada acto litúrgico de la iglesia tiene siglos de tradición y es rico en contenido. Si nosotros vamos interpretando siempre el contenido, nos ahondamos en lo profundo, cada día nuestra fe va a ser más enriquecida. El problema es que muchas veces tenemos una fe única y exclusivamente de signos y nosotros no vamos al contenido, al meollo del asunto. Invitamos entonces a todos ustedes a seguir profundizando en esto. No es, no es por decirle, pero para preparar el libro, yo tuve que leerme más de 50 artículos y libros del Padre Nuestro. Y todavía yo siento que no he llegado ni a los pañales. Santa Teresa decía que solamente podía decir Padre y no podía pasar de ahí, viendo la inmensidad y la grandeza del Padre que tenemos. Por eso cada día le invito a acudir, a vivir más su fe y a siempre crear estos espacios que nos ayudan a profundizar. Gracias y bendiciones. Bueno, muy bien, muchas gracias a usted, padre. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Necesitamos profundizar lo que creemos. Hay un librito bastante interesante, Joseph Vives, me parece, Creer el Credo. Siempre lo recomiendo cuando puedo. Porque pues creemos lo que creemos, pero a veces acomodamos demasiado lo que creemos. Por eso la Escuela de Teología Pastoral para Laicos está constantemente ofreciendo estos espacios de formación. Es nuestro compromiso. Agradecemos a Monseñor Santiago Rodríguez, el presidente de del Instituto Nacional de Pastoral, al padre Francisco Jiménez Cualu, director del instituto, que nos ha, pues, han tenido la confianza de ponernos a nosotros en esta dirección. Porque la clave está en la formación del cristiano. Hermanos, hermanas, la clave está en la formación. Yo estoy totalmente convencido de eso. Y esa formación, pues es a los pies del Señor en el Santísimo, es verdad, y es la más importante, ¿no? Es la que tenía María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro, y dice Jesús, nadie le va a quitar esa oportunidad, ¿no? Pero también es una formación que se requiere tiempo para estos espacios, por ejemplo, la lectura de buenos libros de formación, como este libro que escribió el Padre Santo Monción sobre el Padre Nuestro. El Padre Nuestro como un itinerario de discípulos, ¿no? Formación para los discípulos, oración de los discípulos, todo esto cabe. Porque a veces la misma oración y rezar el Padre Nuestro se hace de forma automática, sin saber lo que decimos, sin la conciencia de lo que decimos. Y esto es como la circulación de la sangre en las venas. En este mismo momento hay una función de circulación, pero
yo no la siento, no siento que está pasando algo en mi organismo en este momento. Y eso mismo pasa con la oración del Padre Nuestro. Eso es el Padre Nuestro, pero no sé a qué Padre me estoy dirigiendo, no sé a qué, cuál es mi posición, mi relación vital con ese Padre. Y esa relación vital con mi Padre, pues tiene obligatoriamente que hacer una relación vital con mis hermanos. Y yo creo que esa puede ser la gran conclusión de este taller. Mi relación vital con el Padre en Jesucristo me tiene que obligar a una relación vital con mis demás hermanos. Por eso Jesús dijo, este mandamiento es el que engloba todo. Amarás a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Y toda la ley, todos los mandamientos, todos los profetas están pues cumplidos con ese mandamiento. Hermanos, hermanas, en junio lo volveremos a convocar, específicamente a mediados de junio. Fíjense que hemos tenido ayer, el martes y el miércoles, unos cientos. El martes se conectaron 150, pero debe haber todavía mucho más interés, mucho más interés. Es esto lo más importante, repito, dedicarle tiempo a la formación, Yo quiero públicamente reconocer la humildad, la sencillez, la profundidad del Padre Santos Monción. Lo conocí en el encuentro nacional, en el 41 encuentro nacional de pastoral en octubre, y compartimos un espacio de trabajo junto con doña Altagracia López, y yo quedé verdaderamente maravillado con él, sobre todo por su gran humildad, que es también algo que hay que valorar hoy día. Pues eso es una de las grandes virtudes que tenemos que pues pregonar entre nosotros. Agradecer a cada uno y a cada una de ustedes por la participación. Yo creo que ustedes también tienen que ser agentes para formar a otros, para que seamos mejores cristianos. Gracias. Reverendo Padre Santos Monción, por favor, si nos imparte la bendición justamente a las 9 de la noche. Habíamos prometido terminar puntual porque comenzamos puntuales. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, en un principio, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.